Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos de parte del Comité CEWAT a la primera webinar de esta semana. Como ya saben, pues estamos de fiesta en el comité, al ser esta nuestra primera semana CEWAT. Y el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor José Eugenio Cárdenas, Guerra Cárdenas, el cual es egresado de la carrera de médico cirujano de nuestra Facultad de Medicina de Tampico, en la UAT. Estudió ginecología y obstetricia en el Hospital General de Tampico, endoscopía ginecológica en el Hospital Civil de Guadalajara. Tiene una maestría en dirección y administración en salud en la Universidad de La Rioja, España. Tuvo los cargos como subdirector de médico en el ISSSTE Tampico. Es coordinador de la carrera de médico cirujano de nuestra facultad, adscrito a ginecología y obstetricia en el Hospital General de Tampico y práctica médica en el SEMAIN. Además, cuenta con la investigación de línea de investigación actual en salud de la mujer en coordinación con un grupo disciplinar de la Facultad de Medicina de Tampico. Y bueno, el día de hoy tendremos la conferencia de enfermedades hipertensivas del embarazo. Y bueno, ahora le cedo a usted la palabra, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Inicio yo compartiendo nuestra pantalla. Primero les agradezco la invitación para poder participar en este webinar. Espero que el tema les ayude mucho a quien apenas cursará la materia, a quien la está cursando y a quien ya ejerce la medicina, ya sea en el internado, servicio social o ya profesionalmente. Es un tema complicado, como les estaba mencionando hace ratito, pero digamos que en las generalidades tendría que ser bastante bien entendido por cualquier médico para poder hacer el diagnóstico, el tratamiento, la referencia adecuada a tiempo y con el mejor resultado posible para la paciente y el producto que es el bebé en este caso. ¿Ok? Vamos a iniciar. El tema es enfermedades hipertensivas del embarazo. Eh, Como antecedentes, bueno, la preeclampsia complica del 2 al 8% de los embarazos a nivel mundial. Es decir, es una patología bastante importante, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. En América Latina y el Caribe representa el 26% de las muertes maternas. A diferencia que en Asia y África, por ejemplo, representa solamente el 8%, pero no quiere decir que porque estemos, digamos, tratándolas distintos, sino porque ellos tienen otras patologías como la hemorragia obstétrica, que ocupa un lugar, un porcentaje mucho mayor, un lugar más importante dentro de la mortalidad. Para que se den una idea no solamente de la repercusión en la salud de la mujer y de los productos, sino en la repercusión económica que tiene para un país o para un sistema de salud este tipo de patologías, pues bueno, en Estados Unidos se tiene un costo estimado para la preeclampsia en el gasto en los 12 primeros meses posteriores al nacimiento del bebé de 2.18 mil millones de dólares por año. Esto representa 1.03 mil millones para gasto de la madre y 1.15 mil millones para gasto del producto del bebé. ¿Por qué es esta diferencia de prácticamente 0.10 mil millones? Porque los bebés prematuros tienen un gasto mayor por el tipo de medicamentos y el tiempo que necesitan de atención. Dentro de la fisiopatología, que es ya adentrándonos un poco en el tema, esta es la parte, digamos, más aburrida, más difícil de entender, pero es necesaria estas bases para que entiendan los siguientes escalones de los que vamos a hablar. Hay un simposio en 2020 para la actualización de la fisiopatología de la preeclampsia y de este quiero extraer exactamente lo que ven a su lado derecho, que son los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, como son nulliparidad, es decir, que no haya tenido antes un embarazo, bueno, un embarazo término, extremos de la edad materna, menores de 20 años o más de 35 años, o sea, un embarazo y que tengas menos de 20 años de edad o más de 35 años, que tengas el antecedente de preeclampsia o eclampsia en un embarazo previo, que sea actualmente un embarazo múltiple, tener obesidad, que es un problema muy serio en México, una historia familiar de preeclampsia, es decir, tu mamá o tu hermana que hayan padecido o estén padeciendo preeclampsia, que tengas alguna enfermedad médica preexistente como hipertensión, diabetes, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal, infertilidad, limitado contacto al esperma, por ejemplo, que sea un embarazo producto de la primera relación sexual o
que sea producto de una inseminación artificial o una fecundación in vitro por un donante de esperma. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a fondo. La carga paterna ahí tiene y respuesta autoinmune de la madre hacia las células paternas. La genética paterna quiere decir que, por ejemplo, esta es una segunda relación. En una primera relación, este papá con su pareja tuvo un hijo y durante esa gestación su primer pareja desarrolló preeclampsia. Entonces, ahora tiene una nueva pareja y se embaraza esta pareja. Entonces, el hecho de que el papá tenga el antecedente de que una pareja anterior tuvo preeclampsia le aumenta el riesgo para preeclampsia a esta segunda pareja. Y las infecciones urinarias, especialmente, se ha encontrado una relación con clamidia pneumoniae, una relación estrecha de preeclampsia con este tipo de infecciones urinarias. Dentro de la fisiopatología, bueno, la preeclampsia se desarrollará en 2 etapas, o hay que dividirla en esta primera instancia en 2 etapas para entenderlo un poquito mejor. La primera etapa se desarrolla antes de la semana 20, es una etapa temprana, involucra una pobre invasión placentaria del miometrio y la vasculatura uterina, y en este estadio pues no habrá manifestaciones clínicas, solamente encontraremos estos cambios en la fisiopatología o estos cambios en la placentación. Hay una segunda etapa que se denomina tardía y se manifiesta por las consecuencias de la pobre placentación, provocando la relativa hipoxia placentaria, la hipoxia de reperfusión, y lo cual resultará en un daño al sincitio trofoblasto y una restricción del crecimiento fetal. Es decir, la segunda etapa es consecuencia de lo sucedido en la primera etapa. Vamos a hablar de estas 2 etapas, y de cada una de las etapas les hablaré primero de lo que pasa normalmente, es decir, un embarazo normal, y lo que pasa en estados patológicos. En esta primera etapa, en un embarazo normal, lo que pasaría es que algunos citotrofoblastos se transformarán en células con fenotipo endotelial, es decir, se transforman de citotrofoblasto a un endotelio. ¿Por qué? Porque es necesaria mayor aporte sanguíneo para el producto a través de la placenta. Sustituirán el endotelio original materno y modificarán su estroma para que se vuelva más laxo. Esto hará que las arterias espirales, que son estas que tengo aquí en la esquemita de su lado derecho, que son las que terminarán por nutrir al producto, sean de mayor calibre y pondrán una menor resistencia, por tanto, al flujo sanguíneo, asegurando la perfusión placentaria para un desarrollo normal del feto. Por otro lado, en un estado patológico, estos citotrofoblastos mostrarán una capacidad invasiva limitada y mantendrán un fenotipo del progenitor, es decir, del padre. Si mantienen el fenotipo del padre, entonces habrá una respuesta autoinmune de la madre hacia ese fenotipo, digamos, hacia esas células extrañas, y no permitirán una invasión correcta por parte del citotrofoblasto. Entonces no alcanzarán el miometrio y no serán capaces de transformar este endotelio materno en un endotelio capaz de nutrir adecuadamente el producto. Estas arterias espirales mantendrán un calibre reducido, tendrán por tanto una resistencia aumentada y limitarán el flujo sanguíneo de la madre hacia el feto. La isquemia resultante provocará lesiones en la placenta, es decir, formará nudos sincitiales, necrosis, fibrosis, eritroblastosis, y esto acentuará aún más esta disfunción placentaria. Pasando a la segunda etapa, que es la inducción de un estado antiangiogénico, en un embarazo normal, el factor de crecimiento vascular A, que es el VEG-A, y el factor de crecimiento placentario, que es el PIB, estimulará la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos, ¿sí? Y regularán la función endotelial a través de uniones a receptores específicos, entre ellos el receptor de tirosina sinasa tipo FMS1. Este receptor modulará, digamos, la formación de nuevos vasos y, digamos, que no se formen de más, pero que tampoco se formen de menos, es decir, que haya un nivel adecuado. En un estado patológico, la reducción de la perfusión placentaria provocará fluctuaciones en la tensión de oxígeno, y esto dará lugar a una sucesión de fases de hipoxia que agravarán, digamos, este estrés oxidativo y una respuesta inflamatoria en consecuencia. Esto desencadenará una alteración en la producción de factores de origen placentario, es decir, los factores de actividad angiogénica, como los que le mencioné hace ratito, el de crecimiento endotelial y el de crecimiento placentario, disminuirán, o sea, tendrán una actividad menor,
Y por otro lado, los que tienen una actividad antiangiogénica, como la tirosincinasa, específicamente la forma soluble, tendrán mayor actividad. Entonces, tendremos vasos de menor calibre con mayor resistencia y menor producción de esos mismos por actividad antiangiogénica que provocará este receptor. Continuando con este estado patológico, con el exceso de tirosincinasa tipo FMS1 en el apartado soluble, por eso es la S menor ahí en la clave, es la forma truncada del receptor FLT1 y actúa como antagonista de estos factores de crecimiento circulantes, los secuestrará, los bloqueará y además inducirá un estado antiangiogénico en la gestante, produciendo hipoxia, hipertensión arterial y proteinuria. Bueno, una vez que ya hablamos de esto, que es la parte difícil de entender, la parte aburrida, les diseñé este esquema para que entiendan toda la fisiopatología y la vayamos viendo conforme su evolución. Es decir, una mujer se embaraza y tiene menos de 20 semanas de gestación. Si se fijan abajo bien la línea del tiempo, dice antes de la semana 20, después de la semana 20. Bueno, una mujer se embaraza y tiene menos de 20 semanas de gestación. Si la paciente llega a nuestro control prenatal con menos de 20 semanas de gestación y está hipertensa, hay que asimilar que la paciente tiene hipertensión crónica o algún estado patológico que le provoque hipertensión. Y esto es muy distinto a la preeclampsia y a los estados hipertensivos del embarazo. Si la hipertensión se desarrolla después de la semana 20, bueno, habrá distintos puntos de los cuales hay que hablar. Hipertensión gestacional, después se convertirá en preeclampsia sin criterio de severidad o preeclampsia con criterio de severidad, y cualquiera de estas formas evolucionará, si no se maneja adecuadamente, a una eclampsia, y cualquiera de estas formas podría convertirse en el peor error de todos, que es el síndrome de HELLP, del cual hablaremos más adelante. Si en estos estadios no se resolvió o no se trató adecuadamente a la paciente, o la paciente no responde a los tratamientos a pesar de que son los adecuados, se producirá una falla orgánica múltiple y en consecuencia la muerte de la paciente. Ahora vamos a pasar a la etapa de los diagnósticos. Recuerden, ¿cómo vamos a pensar en todo esto? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Hay que pensar en todas estas variantes que les mencioné hace ratito, pero la primera es antes de la semana 20. Tenemos dos opciones, antes de la semana 20 y después de la semana 20. Si es antes de la semana 20, hay que asimilar que es una hipertensión crónica, ¿ok? Una hipertensión crónica. ¿Por qué es causada? Enfermedad renal, enfermedad tiroidea, enfermedad autoinmune, obesidad, diabetes. Estos son los más asociados a una hipertensión antes de la semana 20. O es una paciente que tuvo preeclampsia en su embarazo anterior y no logró recuperarse, se convirtió en hipertensión arterial crónica y ahora en su segundo embarazo, bueno, ya la tenemos como hipertensa conocida y ya sabemos que la presión arterial elevada que está sufriendo en este embarazo es debido a una hipertensión crónica. Si es después de la semana 20, veremos todos los demás que vimos en el segmento que les enseñé hace ratito, en el esquema, y habrá que utilizar criterios diagnósticos. Son tres. Estos dos son los básicos, que es hipertensión arterial, como su definición es una tensión arterial sistólica arriba de 140 o diastólica arriba de 90, con una medición en dos ocasiones separadas por 4 horas de diferencia entre una y otra, y una proteinuria que se define como la excreción de más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. ¿Y cuál es el tercero? Bueno, pues el tercero son los agregados, que podría ser la hipertensión sin proteinuria, pero con cualquiera de estos agregados, la hipertensión con proteinuria con cualquiera de estos agregados, que son los agregados, bueno, trombocitopenia, es decir, plaquetas por abajo de 100,000. 150,000 es lo normal, pero en este caso lo vamos a tomar con menos de 100,000. Insuficiencia renal o un incremento de la creatinina sérica al doble de lo normal, una alteración de la función hepática, es decir, TGO y TGP, transaminasas hepáticas, al doble de su valor normal, edema pulmonar y síntomas vasculoespasmódicos, es decir, síntomas cerebrales o síntomas visuales. ¿Ok? Entonces ya tenemos, el primero que vamos a ver del esquema era la hipertensión gestacional. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión gestacional? Bueno, cifras tensionales de 140 a 90 o más, hasta no más de 160 a 100. Sin proteinuria y sin agregados. Hay que ser bien específicos. Es una embarazada que tiene más de 20 semanas de gestación, está hipertensa, pero no tiene proteinurias y no tiene ningún agregado.
El siguiente paso son las preeclampsias. ¿Y por qué digo las preeclampsias? Ahorita vamos a ver que hay diferentes, ¿verdad? Pero es preeclampsia como tal, solamente hay que ponerle el apellido. El primero del que vamos a hablar, pues es la definición, que es un trastorno hipertensivo del embarazo definido como la aparición de nuevo de la hipertensión arterial, es decir, no tenía hipertensión paciente y proteinuria a partir de la semana 20. En función de la edad gestacional a la que se presenta este problema, se podrá diferenciar en preeclampsia precoz, que es decir, antes de la semana 34, y preeclampsia tardía, después de la semana 34. Y en relación a esto se definirá su pronóstico, es decir, es de peor pronóstico entre más precozmente se presenten los datos de preeclampsia. ¿Ok? Entonces ya tenemos, pongan atención a esto, ya tenemos hipertensión sin proteinuria, es hipertensión gestacional. Hipertensión con proteinuria o algunos agregados, entonces ya es preeclampsia. Ahí ya vamos discerniendo, vamos diferenciando los diagnósticos. Primero, preeclampsia sin criterios de severidad, que era la conocida antes como preeclampsia leve. Preeclampsia sin criterios de severidad. La preeclampsia sin criterios de severidad o preeclampsia leve son cifras tensionales de 140/90 a 159/109, hasta ahí es el límite, con una proteinuria menor a 5 gramos en orina de 24 horas. En las guías de práctica clínica menciona menos de 3 gramos en orina de 24 horas y sin agregados. ¿Cuáles son los agregados? Recuerden, los agregados son estos que vimos anteriormente, son trombocitopenia, creatinina sérica alterada, pruebas de función hepática alterada, edema pulmonar y síntomas vasculoespasmódicos. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente, a la evolución, digamos, de esta preeclampsia, que es la preeclampsia con criterios de severidad, antes conocida como preeclampsia severa. Y es una cifra tensional arriba de 160/110, una proteinuria mayor a 5 gramos en orina de 24 horas. Y los agregados, ¿cuáles eran los agregados? Recuerden, los agregados son trombocitopenia, alteraciones en la creatinina sérica, alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, síntomas vasculoespasmódicos. Todos estos hay que recordarlos, hay que tenerlos presentes para saber la diferencia. Es decir, preeclampsia severa podría ser una paciente que tiene cifras tensionales elevadas, 160, 110 o más, no tiene proteínas, por ejemplo, pero tiene cualquiera de estos datos de agregados. Hay por ahí, se menciona muy frecuentemente algo que le dicen el síndrome de HELP incompleto. Ahorita cuando veamos el síndrome de HELP, van a ver qué es lo que tiene que reunir para hacer un síndrome. Recuerden que la definición de síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, si no reúne todos esos requisitos, no se puede denominar como síndrome de HELP. Ustedes verán cuando ya vayan a su etapa clínica en los hospitales que en algunos lugares le mencionan el síndrome de HELP incompleto. Esto no existe. Un síndrome de HELP incompleto realmente es una preeclampsia severa, es decir, una paciente que tuvo un embarazo de más de 20 semanas, está hipertensa y tiene agregados, pero no reúne los criterios para decirse que es un síndrome de HELP. Entonces se queda como preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia severa. ¿Ok? Ahora vamos a ver la evolución, es lo que estábamos hablando hace ratito en el esquema. Dentro de ese esquema podríamos tener al final 3 evoluciones. Un desembarazo y remisión del cuadro, es decir, el tratamiento final de estas enfermedades hipertensivas es la resolución del embarazo, puesto que el problema es la placenta, y entonces quitando la placenta se debería resolver el problema. Esa es la mejor de las opciones, es la mejor evolución que podría tener la paciente, es desembarazo y que se remite el cuadro. Si no, entonces podría tener eclampsia o síndrome de HELP. ¿Qué es la eclampsia? Ese es el primer punto. La eclampsia, como definición, es presencia de preeclampsia con convulsiones y o estado de coma después de la semana 20 y hasta 42 días posteriores al parto, es decir, durante el puerperio. Preeclampsia es sin convulsiones, eclampsia es con convulsiones, ¿ok? Convulsiones y o estado de coma después de la semana 20. El otro, que es el que más nos preocupa, es el síndrome de HELP. Ahora, ¿qué es el síndrome de HELP? El HELP, ustedes han escuchado la palabra HELP, que es con una sola L, que es de ayuda. Bueno, le pusieron esta mnemotecnia precisamente para que recordáramos que hay que pedir ayuda porque es un problema multisistémico y se define como, su nombre lo dice, sus abreviaturas, su mnemotecnia, HELP, la H, la primera H es de hemólisis,
La E y la primera L son de enzimas hepáticas elevadas, en inglés enzyme y liver. Y la última L y la P, que son plaquetas bajas, en inglés low y platelets, respectivamente, por plaquetas por debajo de 150,000. Hace ratito les dije que de los agregados era abajo de 100,000, porque eso habla de gravedad, del grado de severidad de la enfermedad. En este caso, para el síndrome de HELP, con que esté por debajo de lo normal, que lo normal les digo son 150,000 o más, entonces por debajo de 150,000, y hay una subclasificación para estas plaquetas bajas, que es la clasificación de Mississippi, que habla el estadio 1 de 150,000 hasta 100,000, el estadio 2 de 100,000 a 50,000 y el estadio 3, que es el más grave, de 50,000 o menos. Entre más bajas sean las plaquetas, más severo es el cuadro y peor es el pronóstico para la paciente, porque tiene mayor riesgo de sangrado y coagulación intravascular diseminada, así como falla orgánica múltiple. Bueno, hablando del tratamiento, ya les dije, el tratamiento ideal, el real tratamiento para estos estados hipertensivos del embarazo, quitando a la hipertensión crónica, que les digo que ese es un punto aparte, el tratamiento final es el desembarazo. Y el desembarazo se va a llevar a cabo por distintos criterios. No es lo mismo que la paciente tenga hipertensión gestacional, que tenga preeclampsia sin criterios de severidad, a que tenga preeclampsia con criterios de severidad. Si la paciente tiene hipertensión gestacional, el manejo es en su control prenatal, es ambulatorio, se vigila y se siguen ciertos parámetros. Si la paciente tiene preeclampsia leve, es ambulatorio el tratamiento, y si la paciente tiene preeclampsia severa, es intrahospitalario. Si la paciente tiene hipertensión gestacional y preeclampsia leve, pero tiene un producto pretérmino, es decir, todavía no llega a ser de término de embarazo, y está en el periodo en el cual se está madurando su sistema respiratorio, entonces habrá que inducir la madurez pulmonar fetal con esteroides para que, previendo que se va a resolver el embarazo de una manera prematura, entonces hay que madurarlo lo más posible, aguantar ese bebé lo más posible para que nazca en mejores condiciones y le vaya mejor a futuro. Si el embarazo ya es de término y empieza con cualquiera de estos trastornos hipertensivos, entonces hay que resolver el embarazo ya, es decir, tiene que nacer por parto o por cesárea según los criterios obstétricos de cada paciente. Tratamiento para preeclampsia, eclampsia. Bueno, si la paciente no tiene criterios de severidad, es una preeclampsia leve. El tratamiento, como les dije hace ratito, es ambulatorio. Se puede dar alfa-metildopa, hidralazina, se vigilará la TA estrechamente, se llevará un control prenatal estrecho, es decir, no son citas cada mes, no son citas cada 3 semanas, son citas con una menor distancia entre una y otra, dependiendo sea cada uno de los casos, y se solicitará un ultrasonido Doppler para ver el grado de afectación sobre el producto, es decir, qué tan afectado está ese feto, si ya está sufriendo hipoxia, si está teniendo restricción del crecimiento intrauterino, y en base a eso tomar ciertas determinaciones para su desembarazo. Si la paciente tiene criterios de severidad, es decir, es una paciente con preeclampsia severa, el tratamiento es meramente intrahospitalario. Se toman todos los laboratorios para poder seguimiento al pronóstico de esta paciente. Se utilizará un neuroprotector en el caso de la gran mayoría de los países, Europa, México, y la gran mayoría de los países, les digo, es sulfato de magnesio. En algunos otros utilizarán DFH, pero en nuestro país se utiliza sulfato de magnesio. Se utiliza algún antihipertensivo, como son el alfametildopa y la hidralazina en el caso de que continúe embarazada, y se valorará la vía de resolución del embarazo. Siempre se opta por el parto. Si no tiene trabajo de parto, una inducción de trabajo de parto. Si tiene trabajo de parto, bueno, se conducirá el trabajo de parto para resolverlo lo más pronto posible. Y si no tiene las condiciones para parto, bueno, se efectuará una cesárea para la resolución del embarazo. Cambia un poco en el caso de la eclampsia. Bueno, en el caso de la eclampsia también el tratamiento es intrahospitalario. Se tiene que dar un neuroprotector, que es el mismo, el sulfato de magnesio. Se utiliza el antihipertensivo, pero en este caso no hay que resolver el embarazo apresuradamente. Se tiene que estabilizar a la paciente de estas crisis convulsivas que está presentando y posteriormente se resolverá el embarazo, porque podríamos hacer más daño apurándonos, metiendo como urgencia esta cesárea o este parto, si la paciente está presentando en ese momento una crisis convulsiva. ¿Cuál es el riesgo? En cualquiera de los 3 escenarios, bueno, que se nos desprenda la placenta y que esto provoque la muerte de ambos, de la madre y del producto. Podría además evolucionar a eclampsia, síndrome de HELP, como ya lo mencioné,
y concluir con la muerte de la paciente, que es lo que estamos tratando de evitar. Bueno, ya viendo toda esta evolución, hay que recapitular, hay que pensar qué fue todo esto de lo que hablamos. Bueno, este es el esquema que les presenté al principio. Ya vimos que es una paciente embarazada, que hay dos escenarios distintos, antes de la semana 20 y después de la semana 20. Antes de la semana 20 solamente la podríamos clasificar como hipertensión crónica. Después de la semana 20 tenemos todas estas subclasificaciones, hipertensión gestacional, que si no se trata o si no responde al tratamiento, evolucionará a preeclampsia sin criterios de severidad, a preeclampsia con criterios de severidad, a una eclampsia, que es una paciente hipertensa con convulsiones después de la semana 20. Esto podría evolucionar a un síndrome de HELP, que como ya les dije, este síndrome es un conjunto de signos y síntomas que son hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, recuerden, al doble o más, y plaquetas bajas, es decir, plaquetas por debajo de su nivel normal, que son 150,000 o menos. Si evoluciona la paciente de una manera no satisfactoria, tendrá falla orgánica múltiple y posteriormente la muerte. Hasta aquí vamos en el sentido, digamos, de la enseñanza de todo esto. Vamos ahora a recapitular y por ahí, si alguno tiene oportunidad de abrir su micrófono para participar, vamos a ver 3 casos clínicos. Caso clínico 1, femenino de 25 años de edad, gesta 2, cesárea 1, tiene un antecedente, aquí les puse entre paréntesis de eclampsia en su primer embarazo, en el cual efectuaron una cesárea. Cursa actualmente un embarazo de 18 semanas de gestación con un feto único, es decir, solamente tiene un bebé, porque recuerden que uno de los factores de riesgo es el embarazo múltiple. Acude a control prenatal presentando cifras tensionales de 150 a 100. Trae una prueba de proteínas en orina de 24 horas de 2 gramos y el resto de sus laboratorios son normales. Ella se refiere a sintomática y el estudio fetal no demuestra ninguna patología. Ok. Primero, ¿qué diagnóstico? ¿Cuál diagnóstico tiene la paciente? Si alguien me podría ayudar. Si no, pues ahorita yo les daré el diagnóstico. ¿Alguien quiere participar? Tiene ¿Qué diagnóstico tiene? una preeclampsia de inicio. ¿Preeclampsia sin criterios de severidad? Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Pero tiene 18 semanas de gestación. Exacto. Tiene hipertensión. Tiene hipertensión crónica. Bueno, este es el punto. Y miren, quise poner este caso clínico porque ustedes cuando, ya sé que tengan esta materia y tengan este cuestionamiento sobre este tema y venga esta pregunta en su examen, o cuando presenten un examen posterior de maestría o de residencias médicas, en el caso de México, del ENARM, esta es una pregunta muy clásica donde utilizan este juego de las semanas para digamos, distraer. Ustedes tienen que tener atención en esto. Recuerden, aquí hay la división de antes de la semana 20 y después de la semana 20. Si es antes de la semana 20, no hay mayor complicación, es una hipertensión crónica. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Hipertensión crónica. El manejo es ambulatorio. Obviamente, si no tiene una crisis hipertensiva, si la paciente tiene una crisis hipertensiva, se tiene que internar, pero no por preeclampsia, sino por su hipertensión crónica descontrolada. El pronóstico, sin embargo, es malo. ¿Por qué? Porque tiene mayor probabilidad de preeclampsia con criterios de seguridad y mayor riesgo de eclampsia y de síndrome de HELP, porque es uno de los factores de riesgo. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, doctor. No, ¿verdad? ¿Cuál era el factor de riesgo, el mayor factor de riesgo para esta paciente? Que tuvo en el embarazo anterior. Exacto. Tuvo eclampsia en el embarazo anterior. Este es el factor de riesgo más importante. Si ella fuera una mujer más joven, es decir, tuviera 16 años, pues la edad sería otro factor de riesgo. Si su mamá o su hermana tuvieran preeclampsia, el antecedente, también sería otro factor de riesgo. Y las otras situaciones que vimos. Caso clínico 2, femenino de 25 años de edad, gesta 2, cesárea 1 con antecedente de eclampsia. Cursa un embarazo con feto único de 28 semanas de gestación, acude a control prenatal con 150 a 100 de TA, 2 gramos en proteína de 24 horas y el resto de sus laboratorios normal, se refiere a sintomática y el estudio fetal no demuestra ninguna patología. ¿Cuál es el diagnóstico ahora el que podemos obtener? Preeclampsia. Ok, ¿y el apellido? Sin criterios de severidad. Preeclampsia sin criterios de severidad. Ok, tiene
un embarazo de más de 20 semanas, entonces ya nos pasamos a los estados hipertensivos del embarazo de los cuales estamos hablando. No es una hipertensión gestacional, ¿por qué? Porque sí tiene proteínas, ¿ok? Entonces pasa al segundo, que ya tiene 2 gramos de proteínas, entonces tiene una preeclampsia sin criterios de severidad porque tiene menos de 160, 110, tiene menos de 5 gramos de proteínas y no tiene ningún síntoma agregado. Acuérdense, los agregados, ¿cuáles eran? Esos siempre ténganlos presentes porque podría fallarles por ahí la proteinuria, pero los agregados les darán el diagnóstico de la preeclampsia. Diagnóstico, preeclampsia sin criterios de severidad. El manejo es ambulatorio y el pronóstico es malo porque tiene riesgo de preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, síndrome de HELP y los demás. Tercer caso clínico, femenino de 25 años de edad, gesta 2, cesárea 1, tiene eclampsia como antecedente, cursa un embarazo de término, 38 semanas de gestación, acude a control prenatal con cifras tensionales 160, 110, trae una prueba de orina de 6 gramos y el resto de sus laboratorios son normales, se refiere a asintomática y su feto no demuestra ninguna patología en el estudio Doppler. ¿Ok? ¿Qué tiene esta paciente? Preeclampsia con severidad. Preeclampsia con criterios de severidad porque tiene 160, 110 o más y tiene más de 5 gramos de proteínas, aunque no tiene ningún agregado. El tratamiento, ¿cómo sería el tratamiento para esta paciente? hidralacina. Intrahospitalario. Hospitalario. Primero, ese es exacto. Primero, ese es el punto. Tiene que ser intrahospitalario. Esta paciente no es que la veamos en la consulta. Tómese hidralacina, tómese el fametil-dopa, tómese cualquier antihipertensivo, los indicados durante el embarazo y verá cómo se mejoran sus cifras tensionales y váyase a su casa. No se preocupe. No, esta paciente se interna para un mayor estudio. Ok, hay que ingresarla al hospital, se le piden estudios complementarios. Por ejemplo, habría que ver que tenga TGO y TGP normales, ácido úrico, creatinina sérica. Todos estos estudios son estudios complementarios, habría que verlos y habría que hacer un estudio de Doppler fetal también para que ver que no esté sufriendo ese feto, o si está, ver qué vamos a hacer con este embarazo, que en este caso es un embarazo de término. Entonces, pues lo que nos queda es la resolución ya del embarazo, es decir, inducir un trabajo de parto o en este caso, si como tiene el antecedente de cesárea, si tiene un periodo intergenésico corto, es decir, la cesárea tiene menos de 2 años, entonces habría que programar a la paciente para una cesárea de emergencia por la preeclampsia severa. ¿Ok? ¿Y cuál es el pronóstico para esta paciente? Pues el pronóstico es malo, ¿verdad? Pronóstico malo. Tiene riesgo para eclampsia y síndrome de HELP. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bueno, les agradezco su atención. Voy a dejar de compartir para si por ahí necesitan, déjenme quito el mutador. Muy bien. Quito la presentación, pero si tienen alguna duda extra, ¿verdad? Espero que hayan entendido bien los estados hipertensivos del embarazo. Digo, ya tienen ahí la grabación como quiera de la presentación. El esquema que les puse, lo hice yo. Digo, obviamente yo no inventé la evolución de la preeclampsia, pero el esquema sí es de mi autoría. Está bastante sencillo. Quédenselo. Tiene años que existe este diagnóstico de preeclampsia. No es algo realmente nuevo, es un diagnóstico muy viejo. Pero esta evolución que les marqué ahí, no ha cambiado prácticamente nada. Prácticamente nada. Sí cambian los nombres. Esto que les dije de la preeclampsia leve, que ahora se llama sin criterios de severidad, realmente es lo mismo. Sí fueron ya muy precisos en mencionar dentro de la fisiopatología cuáles son los factores que influyen, que son los que les mencioné al principio, y sí hacen mucho hincapié en los agregados. Eso no lo manejaban antes. Antes nomás era hipertensión con proteinuria. Si tiene más de tanto de TA o más de tanto de proteínas, es una o es la otra, ¿sí? Ahorita ya los agregados tienen un rol preponderante, o sea, son muy importantes y esos importan mucho más que la proteinuria como tal, ¿ok? Espero que les haya servido bastante y les agradezco. No sé ahora con qué quieran continuar dentro de la presentación.
Doctor, muchas gracias por la ponencia. Si gustan las preguntas, las pueden poner en el chat y las leemos para que el doctor las conteste, o pueden prender su micrófono para hacerle preguntas directamente al doctor. Ok, ya tengo aquí abierto el chat también por si tienen alguna pregunta y lo leo directamente. Yo tenía una pregunta. Aparte de las convulsiones que había mencionado, ¿qué otra situación podría ser como que no se pueda llevar el embarazo a término o no se pueda inducir el embarazo en caso de que ya esté, como en el último caso, ya casi a término? Okay. Si tiene menos de 37 semanas, de 37 en adelante se llama término, ¿ok? De 36.6 semanas de gestación hacia abajo es pretérmino. Si la paciente tiene cualquiera que sea preeclampsia sin criterios o preeclampsia leve, hipertensión gestacional o hipertensión crónica, la paciente se podría manejar con medicamentos. Se le darían inductores de madurez pulmonar fetal para llevar lo mejor posible la madurez del feto y sería tratar de acercarnos lo más posible a la semana 37 o llegar a la semana 37-38 en caso de que no evolucione a una severa, llegarle hasta estas semanas y resolver el embarazo, inducir el parto o regresar a la cesárea. Si presenta eclampsia, síndrome de Gel o preeclampsia con criterios de severidad, no importa cuántas semanas tenga. Si logramos dar un esquema de inductores de madurez pulmonar fetal, es decir, aguantar a la paciente 48 horas todavía embarazada, necesita 48 horas estos inductores de madurez pulmonar para que hagan efecto. Si logramos aguantar este embarazo 48 horas, le irá mejor a este bebé. Okay, la evolución del bebé será mejor. La de la madre no cambiará, okay, pero la del bebé sí cambiará con estos inductores, estos esteroides, y le podría ir mejor al bebé. Entonces, aguantarla si es posible las 48 horas. Si se complica la paciente, entonces resolver el embarazo, ya sea por parto o por cesárea, según las condiciones obstétricas de cada caso. Me preguntan aquí en el chat que si habría que esperar las 24 horas. No, hay una prueba rápida que es el EGO, el examen general de orina, que ese nos da una idea bastante real de la problemática que está sufriendo la paciente. Si tiene una o dos cruces que es equivalente como a 100 o 200 miligramos de proteínas en el EGO, en el examen general de orina, correspondería a una preeclampsia sin criterios de severidad. Si tiene más de 300 miligramos o más de 3 cruces, sería una preeclampsia con criterios de severidad. O sea, sería el equivalente a los menos de 5 gramos o más de 5 gramos del examen de proteínas en orina de 24 horas. O sea, para hacer un diagnóstico rápido de ingreso para la paciente, para su manejo inclusive, se pide el examen general de orina. En la segunda pregunta, ¿podría repetir la cuestión sobre la genética del padre? ¿Cómo afecta la hipertensión? La genética del padre, específicamente la que mencioné ahí es... el papá tuvo otra pareja y con esa otra pareja tuvo un producto, un bebé, ¿ok? Pero esa pareja sufrió de preeclampsia. Entonces, ahora este padre tiene una segunda pareja. La segunda pareja tiene riesgo de padecer preeclampsia debido al antecedente paterno, ¿ok? Esto es por el lado genético. Y por el lado, pues, paterno propiamente, aunque sea su primer pareja, las células paternas, es decir, recuerdan que es la unión del esperma con el óvulo, este lado paterno, si es el que está inmiscuido en el citotrofoblasto, si este es el que produce la angiogénesis, entonces habrá una reacción algunas veces autoinmune de la madre hacia estas células extrañas que provocará una invasión deficiente de estos vasos en el miometrio y entonces iniciará toda la cadena que desarrollará como consecuencia los estados hipertensivos del embarazo. ¿Alguien más? Tenían una mano levantada hace rato. Miki Ramírez, creo. No. A ver, pues Sí, dígame. pero era la misma pregunta de que ya contestó ahorita, pero más enfocado a que si se puede usar como medida de prevención estar expuesta al mismo esperma del papá del producto para que no le dé preeclampsia. Ya le había preguntado hace mucho.
Pues no es, haz de cuenta, no es como digamos, un tratamiento preventivo, no es como tal, pero sí se ha estudiado a fondo esto y sí se ha visto una relación que sí es producto de una primera relación, o sea, una poca exposición al esperma, porque es, ¿cómo te diré? El estar expuesta al semen paterno irá haciendo una reacción leve dentro de la paciente, entonces lo irá reconociendo como propio y al momento que llegue el embarazo no atacará este gen paterno, digamos, no lo atacará y la reacción pues no será tan severa, no provocará el estado hipertensivo. Por eso es que se hace esto, pero no quiere decir que sea como un método preventivo porque sí han hecho estudios en los cuales han expuesto a pacientes al esperma paterno y han demostrado que como quiera desarrollan estados hipertensivos porque hay otras vías de desarrollo de preeclampsia, no es la única. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? Y qué padre que sean tantos, no me imaginé que se fueran a conectar más de 100 personas. Pues muchísimas gracias, doctor, por tomarse su tiempo para estar con nosotros y venir a darnos esta plática de un tema pues bastante importante e interesante para todos nosotros. Y por parte de todo el comité estudiantil de CEWAD, le otorgamos esta constancia por su participación y su excelente desempeño durante la semana CEWAD y además por haber sido nuestro primer ponente de la semana. Muchas gracias. Y también esperamos a haber todos iniciado nuestros con el pie derecho. Sí, claro que sí. Y también a todos nuestros asistentes, muchas gracias por entrar y los esperamos a las 5 de la tarde con la siguiente ponencia sobre vacunación con el doctor Monsiváis. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias igualmente.